Después de un proceso electoral difícil, el general Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de la República en diciembre de 1940. Hubo entonces un viaje radical en la política educativa y el término socialista empezó a referirse al socialismo que había forjado la Revolución Mexicana. Se eliminaron las escuelas mixtas y los planes escolares estaban encaminados a formar ciudadanos conscientes y nacionalistas que trabajaran para el desarrollo económico del país. Esta es la historia de la educación en México a mediados del siglo XX, una época de grandes transformaciones para el país y sin duda para la vida estudiantil. En los años 40 ocurrió algo de mucha trascendencia para la historia de México en general y para la historia de la educación mexicana en particular, por una situación meramente coyuntural originada por la Segunda Guerra Mundial. La producción de bienes de consumo en Estados Unidos, que era nuestro principal proveedor, se desplomó y dio lugar a un proceso que se conoce como de sustitución de importaciones y en otro sentido que se define como un proceso de industrialización que permitió efectivamente a partir de 1945 registrar las mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto pues en la historia del país. México pasó de ser predominantemente una sociedad agraria a ser predominantemente una sociedad urbana. Se crearon los estratos medios, se desarrollaron y en este proceso, con toda evidencia, jugó un papel destacadísimo el sistema educativo, porque la planta industrial y la planta de servicios, en una tendencia de crecimiento constante, estaba demandando cuadros calificados que únicamente podían ser dotados por el subsistema de educación superior. Jaime Torres Bodet, diplomático y escritor, se hizo cargo de la SEP en diciembre de 1943. Retomó la idea de la alfabetización y emprendió una intensa campaña con niños y adultos, revisó planes escolares e impulsó a la construcción de escuelas con la iniciativa privada. También capacitó al magisterio que ese mismo año se unificó en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. No sería exagerado decir que Torres Bodet es la figura central en el constructor de la idea educativa del México contemporáneo. Es un educador de grandes vuelos que tuvo muchísima importancia no solo como educador, sino como funcionario y como humanista. Él estuvo al frente de la SEP en esta primera ocasión de diciembre de 43 a noviembre de 46. Y realmente la parte que podríamos considerar fundamental de esta gestión fue una parte doctrinal, porque Torres Bodet fue el protagonista principal, el redactor principal de los conceptos con los cuales se reformó el artículo 3º constitucional. Se dejó atrás la idea de la educación socialista y es la visión de la educación pública que prevalece hasta la fecha. Una educación básicamente nacionalista. Torres Bodet era un joven intelectual, escritor del grupo Contemporáneos. Entonces él llega, digamos, a la Secretaría de Educación Pública y una de las cosas que hace que a mí me parece que de la mayor importancia es una campaña por la alfabetización. El otro aspecto que me parece fundamental es que él logró la unificación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, de los maestros de todo el país en un solo sindicato. Esto es muy interesante porque fue una labor política muy fina. En diciembre de 1945 se reformó el artículo 3º constitucional, que en vísperas del cambio presidencial señalaba: la educación que imparte el Estado-Federación, estados y municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano
y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Hubo una gran controversia respecto a el significado distinto que le dieron grupos antagónicos a lo que era la educación socialista, y finalmente tuvo poca vigencia, diría yo, o sea, en los hechos, y ya hacia finales de la época del general Cárdenas y principios de Ávila Camacho ya era muy claro que eso se tenía que cambiar, y eso explica en gran parte la última gran reforma del artículo 3º del siglo XX, que es la que se hace en la época de Ávila Camacho, y que le quita de nuevo el carácter socialista. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama político internacional y nacional había cambiado. Ante las nuevas circunstancias, en México se hicieron ajustes, y uno de ellos fue transformar el Partido de la Revolución Mexicana en Partido Revolucionario Institucional. Miguel Alemán, el primer presidente civil del México postrevolucionario, expresó que las reglas de su juego político serían crecimiento económico y estabilidad. El problema era cómo superar las deficiencias, cuando la escolaridad de la mayoría de la población mayor de 15 años apenas llegaba a segundo grado. A pesar del impulso del régimen alemanista, el cuadro educativo estaba geográficamente desequilibrado. Las zonas rurales permanecían aisladas, mientras que en las urbanas la vida empezaba a modernizarse rápidamente. Yo creo que la prioridad educativa del gobierno de Miguel Alemán fue la educación superior. La educación superior no había sido atendida de manera prioritaria por ninguno de los gobiernos revolucionarios. Durante los primeros años de la presidencia de Miguel Alemán, Jaime Torres Bodet ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y entre 1948 y 1952 fue el segundo director general electo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. La gestión de Torres Bodet es considerada como una de las más brillantes e innovadoras. Preocupado por la educación, realizó aportes de gran importancia para la reconstrucción de los sistemas educativos de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Además, proyectó a México y su cultura al ámbito internacional y fundó el Centro de Cooperación por la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. Torres Bodet fue designado secretario general de la UNESCO. Hay que recordar que este organismo fue creado a partir de las naciones que signaron el triunfo en la Segunda Guerra Mundial y que constituyeron las Naciones Unidas. Y dentro de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, este organismo especializado que se dedicaba a la educación. Me parece que sin duda fue una distinción para México haber nombrado a Torres Bodet como secretario general. En diciembre de 1946, Miguel Alemán estableció una comisión para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo objetivo, además de estimular la producción artística de México, sería impulsar la educación en los campos de las artes plásticas, la arquitectura, la danza, la música y la ópera, la literatura y el teatro. Desde entonces, el INBA se ha encargado del resguardo de obras de valor estético adquiridas por legado o donación. Entre 1954 y 1958, el director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, impulsó proyectos educativos y le dio un giro radical a la promoción de la cultura en México, al fundar institutos regionales en todo el país. Desde su fundación en el siglo XVI, las escuelas y facultades de la universidad habían estado distribuidas en diversos edificios del centro histórico de la Ciudad de México, en el llamado Barrio Universitario, ubicado al noreste del Zócalo. Desde 1928 hubo un proyecto para construir una ciudad universitaria, pero fue hasta 1945, durante el gobierno de Ávila Camacho, que se aprobó una ley para llevarlo a cabo. Un concepto en donde quedarían integrados las diferentes facultades y escuelas en un campus, en donde además se incorporarían otras actividades que estaban consideradas como altamente convenientes y benéficas para la comunidad estudiantil,
cómo era la práctica del deporte. Y entonces se convoca un proyecto arquitectónico de conjunto que quedó bajo la responsabilidad de dos arquitectos muy prestigiados en ese momento en México, que eran Pani y Del Moral, y ellos elaboraron un proyecto de conjunto. Y la idea fue hacer grupos disciplinarios con un enorme campus central que brindara solaz y facilitara la convivencia entre los alumnos, y además que fuera una ciudad fundamentalmente peatonal. Pani y Del Moral convocaron a una pléyade de arquitectos y de ingenieros, y el rector Luis Garrido puso la primer piedra de lo que sería la Facultad de Ciencias, si no estoy mal, en septiembre de 1950, y con eso se puso en marcha el proyecto de construcción para la educación superior más ambicioso en la historia del país. Para hablar de la parte artística, participaron una pléyade de artistas en donde encontramos nombres como Alfaro Siqueiros, que tuvo a su cargo esos maravillosos murales de la Torre de Rectoría, Chávez Morado, Diego Rivera, que fue el encargado del mosaico que engalana el Estadio Olímpico, O'Gorman con ese mural magnífico de la Biblioteca Central, Francisco Eppens, Rosendo Soto, o sea, un conjunto de artistas que hicieron pintura mural y mosaicos, todo en conjunto. Nos explica claramente por qué hoy eso está considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. El 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán hizo la solemne entrega de las instalaciones y 2 años después, en la primavera de 1954, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se inauguraron los primeros cursos en el campus universitario. El doctor Nabor Carrillo fue designado rector y en los años siguientes modificó los sistemas administrativos de la UNAM. Dotó de bibliotecas y laboratorios a las facultades y los institutos científicos recibieron un gran impulso. Fue una obra diseñada para dar cabida a 25,000 estudiantes, y al año siguiente de su estreno, de su ocupación, que fue en 1954, las instalaciones estaban saturadas y empezó un proceso de ampliación que se detuvo hasta la época del doctor Soberón, porque tuvo un éxito tal la ciudad universitaria que estimuló una demanda de ingreso verdaderamente sin precedentes en México, y no solo de México, sino una cantidad de solicitudes de estudiantes del extranjero. Durante su administración, el presidente Adolfo Ruiz Cortines aumentó el presupuesto de la SEP, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, era la única representación del magisterio en el país. Sin embargo, a fines de 1956, los maestros de primaria, Otón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, conocidos por sus tendencias comunistas, se desligaron de los líderes del sindicato y crearon el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que desafiaba la política de salarios del gobierno. La razón de la movilización de los maestros del Distrito Federal, en la sección 9, que son los que agrupan los maestros de primaria y de preescolar, se da por varias razones. En primer lugar, había habido un deterioro del sueldo magisterial, y bueno, pues esto, como tú sabes, siempre crea descontento. Pero además de eso, digamos, los maestros habían escogido como su líder al maestro Otón Salazar, de una orientación netamente de izquierda. Y entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que para esto se había ido convirtiendo poco a poco en un sindicato, digamos, controlado por un pequeño grupo, no estaba de acuerdo con la orientación que estaban tomando los maestros del Distrito Federal. Es muy interesante, yo estudié con cuidado esto, y fue interesante porque además en 1958 el movimiento de maestros se combinó con el movimiento de ferrocarrileros, con el movimiento de electricistas, con telegrafistas, es decir, fueron grandes movilizaciones que, digamos, tuvieron su centro de gravitación en la Ciudad de México. Cada uno tenía sus propias demandas, pero digamos un punto de unión
sobre todo con los ferrocarrileros, era el tema de la democracia sindical. En 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia y tuvo que enfrentar la agitación obrera heredada del régimen anterior. Sin embargo, en el discurso de toma de posesión habló de las grandes realizaciones en materia educativa que iban a caracterizar su gobierno. La vocación magisterial de López Mateos era innegable. Tenía experiencia en la docencia universitaria y había sido director del Instituto Científico y Literario de Toluca. Para atender el rezago educativo, Jaime Torres Bodet regresó al frente de la SEP y estableció el plan de 11 años. En este segundo periodo hay dos iniciativas de Torres Bodet que me parece que hay que destacar. Una, la creación del libro de texto gratuito, y la otra, el llamado plan de 11 años. En estas dos iniciativas se ve claramente esa vocación humanista que tenía este personaje central en la historia de la política mexicana del siglo XX, que pues era un humanista. Ahora la situación era mucho más difícil. Los presupuestos siempre habían sido insuficientes para atender los miles de problemas que afrontaba el sistema educativo, pero al mismo tiempo uno de los problemas mayores era el incremento de la población, una explosión demográfica impresionante. De tal manera que en tan solo 4 lustros, o sea, en 20 años, la población había ascendido de 20 millones a 35. Con ello, realmente, Torres Bodet encontraba un nivel de analfabetismo sumamente alto. Miles y miles y miles de niños sin escuelas, no tenían acceso a la enseñanza primaria, faltaban maestros, pero también al mismo tiempo muchos de ellos no tenían la preparación adecuada a las labores que desempeñaban. Igualmente faltaban escuelas, muchos compromisos ineludibles que no se podían olvidar. En febrero de 1959, y bajo la dirección del escritor Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de ejemplares en todas las escuelas primarias. Aunque en un principio se invitó a distintos artistas plásticos, la CONALITEG tomó la decisión de uniformar con una sola ilustración las cubiertas de los libros para la enseñanza básica. Se eligió la alegoría de la patria mexicana de Jorge González Camarena, que se utilizó hasta 1972. En los primeros 5 años de distribución del libro de texto gratuito se repartieron más de 100 millones de ejemplares, lo cual pues no deja de ser una proeza, porque el financiamiento, la organización, la redacción de los libros, pues sí, era una empresa muy complicada. Y Martín Luis Guzmán convocó a un grupo de personalidades intelectuales de primer orden que le dieron forma a la comisión y en consecuencia al proyecto. Entre estos podemos mencionar a José Gorostiza, a Agustín Yáñez, a un matemático de la UNAM de mucho prestigio y de mucha calidad académica, que era el doctor Alberto Barajas, a Arnay Cifreg, a Gregorio López. Y bueno, echaron a andar este proyecto de libro de texto gratuito, el cual se enfrentó a muchas reticencias y a muchos obstáculos en el mundo intelectual, cultural y educativo de México. Era una empresa titánica. ¿Cómo repartir? Todos los medios de comunicación se emplearon. Ferrocarril, avión, hasta la forma más elemental para llegar en burros a las comunidades tan alejadas, ¿no? Realmente la aceptación en general de la población fue extraordinaria. Llegaron a la Secretaría de Educación miles de cartas de agradecimiento. Para muchos de ellos eran los primeros libros de texto que tenían. Pero bien, antes de que aparecieran estos textos, que salieran ya a la luz y se empezaran a circular, el gobierno, las autoridades, empezaron a preparar el camino, empezaron a dar noticia de lo que se estaba haciendo, pero esto, lógicamente, únicamente se enfocaba al aspecto de la gratuidad. El Estado iba a proporcionar todos estos textos, pero
para ayudar especialmente a los más necesitados y pudieran seguir sus estudios. Una de las aristas que me parecen muy cuestionables del libro de texto, que es una uniformidad ideológica de carácter oficialista, ¿no? El libro de texto, en lo que tiene que ver con historia, con civismo y con ciencias sociales, está plagado de una serie de ideologías que evidentemente corresponden a los intereses de coherencia del poder establecido. Aunque el Estado estaba cumpliendo con el precepto constitucional de la gratuidad de la educación, estos libros de texto provocaron reacciones adversas entre libreros, editores, los grupos más conservadores de la sociedad, como la Unión Nacional de Padres de Familia. Era el control que ejercía sobre la educación. O sea, ellos no tenían libertad de expresar, de escoger cualquier texto. Tenían que estar forzosamente con los libros de texto que eran los editados por el Estado. Vienen con mayor fuerza los empresarios, vienen también la Iglesia Católica, viene también el Partido Acción Nacional, de tal manera que en un momento determinado el problema se vuelve cada vez mayor. Hay manifestaciones muy grandes aquí en la Ciudad de México, con la bandera, desde luego, de los conservadores, comunismo no, cristianismo sí, y luego también se va extendiendo a otros estados. En Monterrey el conflicto se complica aún más. López Mateos se ve obligado a reflexionar un poco y permitir que estos libros no sean obligatorios, sino que los maestros pueden tener un segundo texto para distribuir entre sus alumnos. O sea, el texto gratuito no es obligatorio. Pueden dar la oportunidad de otros textos, pero únicamente complementarios. En 1965, ya durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación, Agustín Yáñez, organizó una comisión que analizara los problemas educativos que había en el país y propusiera soluciones. La crisis social y política se reflejaba en la educación y había un ambiente de tensión en varios sectores. A pesar del corporativismo imperante, grupos de maestros, obreros y estudiantes, como en otros países, se organizaban para manifestar su rechazo al autoritarismo y a favor de los derechos civiles, la libertad y la democracia. En julio de 1968, una riña sin aparente importancia, pero con provocadores infiltrados, entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, y alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, marcó el origen del movimiento estudiantil, que paulatinamente fue tomando las calles de la ciudad. Bueno, el caso es que se desata la movilización y, contrariamente a lo que el gobierno federal esperaba, el señor rector de la UNAM se puso al frente de una manifestación estudiantil y mandó poner la bandera de la explanada de Rectoría a media asta, haciendo una declaración sobre la violación de la autonomía universitaria por las fuerzas públicas. Entonces esto fue algo inusitado, me parece que es un evento único en la historia del aparato público en México. No quiero insinuar de ninguna manera que él haya sido opositor al gobierno federal, pero sí, y en esto creo que se puede ser enfático, que era un personaje de una probidad tal que fue coherente con su concepto de lealtad y con su concepto de deberes como rector de la universidad y como representante de la comunidad universitaria, y él hizo lo que estaba dentro de su conciencia hacer. Y esto le valió, obviamente, la enemistad de Díaz Ordaz. El 2 de octubre, poco antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el gobierno reprimió violentamente una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con resultados trágicos. En aquel momento, la rebeldía estudiantil fue atribuida a las ideas del comunismo internacional. Tal vez fue una suma de factores y la precipitación de los acontecimientos, pero el 2 de octubre de 1968 se convirtió, a partir de entonces, en una fecha emblemática para la educación, los estudiantes y la historia misma del país.